Un saludo, amados hermanos. Una bendición como siempre, el poder compartir juntos y ahora más iniciando una nueva serie, poniendo al miedo en su lugar. Un tema muy sugerente para abordar el temor, las fobias y las diferentes manifestaciones que ese sentimiento o esa expresión puede tener en el pueblo de Dios. Queremos entonces invitarte, como siempre, por medio de la oración, a que seas parte de este desarrollo de esta serie y que también nos acompañes en este día. Oremos. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, suplicamos tu dirección, pedimos, Dios, humildemente que tú nos uses para tu gloria y honra, y que nos bendigas en gran manera a todos a través de tu palabra. En el nombre de ti oramos. Amén. Queremos encabezar precisamente esta serie de donde poniendo el miedo en su lugar, hablando acerca del temor de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, debemos pues estar mirando a lo largo de la palabra del Señor cómo ese temor se debe manejar y dónde realmente debe estar enfocado nuestro verdadero temor. El Salmo 33 va a tener como base este estudio, comenzando en el versículo 6, y luego haremos un salto que en su debido momento lo vamos a estar indicando. Así que te invitamos a buscar en tu Biblia el Salmo número 33, comenzando en el versículo número 6. Cuando hablamos del temor, lógicamente aparece una pregunta básica: ¿qué es el temor? ¿Qué es el temor? El temor se puede expresar de forma racional cuando usted reacciona ante un peligro real. De pronto usted está cerca de un estanque, no estaba supuesto estar algún cocodrilo en el lugar, de pronto aparece y uno tiene que separarse por una cuestión obvia, por el temor a que el animal pueda reaccionar como lo que es un animal salvaje. Ese es un temor racional. Debe tener ciertas preocupaciones, por ejemplo, al pasar una calle, no lo puede hacer de una manera irracional, irresponsable, obviando las señales. Tiene que tener un temor que es un temor racional que le va a permitir cruzar, pero estando alerta de que algún auto pueda venir a una alta velocidad y dañarlo. Pero hay también un temor irracional. Es cuando en nuestras vidas aparecen miedos, aparecen inquietudes y preocupaciones sobre cosas que no existen o que todavía no se han concretado o no se han realizado. Aparecen o están presentes generalmente en nuestras mentes. Entonces podemos decir que el temor es normal o anormal. Es decir, el temor se puede también catalogar o definir como una reacción normal ante situaciones que son reales o anormal ante situaciones que nuestra mente propiamente se va a estar inventando o creando, pero que su consumación puede que sea dudosa o estar distante a realizarse como nuestra mente la está concibiendo. Entonces el temor es una alteración emocional ante un peligro, un dolor, ya puede ser verdadero o imaginario. Esa es la manera en la cual podemos definir lo que es el temor. El temor también tiene ciertas categorías. Y entre ellas las fobias ocupan un lugar importante dentro de estas categorías de temor. Hay personas que tienen fobia, por ejemplo, a una cucaracha, que es un animal relativamente pequeño que no va a poder hacer mucha ofensiva contra el embate de un ser humano con mucho más adulto y mejores posibilidades en un combate frente a frente, un combate frontal. Sin embargo, hay gente que ven una cucaracha y salen totalmente despavoridos, incapaces de defenderse, se golpean contra las paredes, en su huida, en sus estampidas. Se llama fobia ese proceso. Es decir, que la fobia es un temor irracional, constante hacia cierto objeto. Así que siempre que aparezca la cucaracha, donde quiera que se encuentre, la persona va a salir fuera de sus casillas o de sus cabales.
Hay también fobias, situaciones o personas. Hay personas a las cuales usted le ha cogido fobia, es decir, que ya usted no puede estar ni cerca de estas personas. La palabra fobia viene desde el griego phobos, que quiere decir un temor o huir, o quiere también decir terror. Es decir, tenemos terror, por ejemplo, a las ranas. Hay muchas personas que le temen a las ranas, a los lagartos. En fin, hay un sinnúmero de objetos o cosas que las personas pueden tener esta característica. Es importante que reconozcamos como hijos de Dios que Dios quiere que vivamos confiadamente, confiando no en nuestra propia fuerza, sino en su poder sobrenatural. Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esta es una buena razón. De hecho, el tratamiento de alguno de estos miedos, una vez que alguien ha sufrido un accidente, el tratamiento puede implicar montar nuevamente en el auto. En una oportunidad, una persona, estaba mirando un documental, una persona que sufrió el ataque de un león, es decir, por accidente, y luego tuvo que ser tratado psicológicamente para que se acercara nuevamente a las aulas, es decir, perdiera ese temor, es decir, manteniendo una frontera razonable, pero la mera presencia del animal ya generaba fobia en esta persona. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fobia pueden provocar un desorden, lo que se llama también desorden fóbico. Es un temor irracional, constante, que inhibe la capacidad de desempeñarse normalmente. Es decir, ante un temor de esta naturaleza, las personas se pierden toda la racionalidad, todas las posibilidades de actuar como normalmente lo harían, y sucumben ante estas fobias o estos temores que ellos tienen. Entonces, por eso se considera como un desorden, ya sea pues, neurótico o mental. Pero mirando el Salmo, y es precisamente el enfoque de este tiempo, ¿dónde colocar nuestros miedos? ¿Dónde verdaderamente tenemos que pensar? ¿O hacia dónde debemos dirigir realmente nuestros temores? Bueno, hacia el Señor. Si alguien tenemos que temer, y no en el temor de huir de una manera despavorida, sino de una manera reverente, y en este caso el temor se convierte en una admiración. Estamos admirados ante la grandeza de nuestro Dios. Los primeros versículos del 6 al 11 los vamos a analizar bajo esta definición que la Biblia pues nos ofrece de cómo se admira la grandeza de Dios, que se manifiesta en su creación, se manifiesta con poder y se manifiesta también bajo su protección. Dice el texto que tenemos ante nosotros: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por él sopló en su boca las estrellas. Dice el versículo 7, él juntó como un montón las aguas, y las pone como un tesoro, o como un tesoro en los abismos. Es decir, esta es una manera muy poética de hacernos ver la admiración ante esa manifestación que Dios hace en la creación. Debemos temer, admirar, en este caso, es decir, el temor no es un miedo fóbico, no es un miedo que tenemos, sino es la reverencia, la admiración ante la grandeza de ese Dios que con todas esas maravillas, como describe estos versículos 6 y 7, ha creado este mundo en el cual estamos y que tanta belleza también encierra. Este himno, me refiero al Salmo 33, es un modelo de adoración. Empieza con una magnífica ofrenda de alabanza, sigue alabando a Dios, y son precisamente a Dios como creador. Son precisamente los versículos que estamos en este instante analizando lo que conforman este salmo. Al Dios como soberano, como juez, como salvador, y termina con una oración de confianza. El Salmo 33 es una expresión literaria maravillosa
de cómo nuestra adoración a Dios es una experiencia gozosa. A los que están bien con Dios, les deleita la alabanza. Cuando usted viene a la casa del Señor y admira la grandeza de nuestro Dios, hacia Él debemos poner nuestra vida y no exactamente en sentir temor o preocupación ante otras adversidades que pueden estar cerca, sino en la admiración del Dios grande, que es mayor que nuestros problemas, que nuestras inquietudes y que todo el turbión de pensamientos que pueda haber en nuestra mente. Más allá de eso está el Señor, porque el Señor ha creado todo. Lo que tu mente puede estar manipulando o usando como miedo o como fobia, el Señor lo ha creado. Y es por eso que el salmista nos está animando a alabar a Dios, para que nuestros miedos vayan exactamente al lugar indicado o al lugar correcto. Esta evidentemente es una estructura que nos recuerda Génesis capítulo 1, el momento magnífico de la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y ahí comienza todo el proceso majestuoso de la creación de Dios, la separación de las aguas de la tierra, la luz de las tinieblas, en fin, los 7 días milagrosos en los cuales Dios pues estableció, y como corona de esta creación, el hombre a imagen y semejanza de Dios. Este es un canto maravilloso, estos versículos del Salmo 33 que nos llevan a definir o a pensar en este proceso. Qué maravilla que con solo una palabra Dios creó, y creó de la nada, de la nada, porque el materialismo tiene como base filosófica que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se va transformando. Y ahí está una serie de teorías extrañas al respecto. Pero la expresión hebrea para el Dios creador significa que crea de la nada. De la nada. Luego la materia se puede estar transformando y todo lo demás, y pueden ocurrir montones de procesos químicos y físicos dentro de la creación de Dios. Pero Dios creó de la nada. De la nada. Formó esta maravilla que llamamos mundo. Y formó al hombre, una maravilla también, cúspide de la creación de Dios. El salmista, habiendo mandado a sus lectores, a los cantores de este himnario, a cantar con alabanza, ahora está detallando poéticamente la grandeza de Dios y esbozando razones por las que cada uno de nosotros debemos adorarlo ante con admiración. Y ese debe ser el enfoque de nuestra vida, no en estar temiendo a diferentes cosas, sino colocando el temor en el lugar correcto, y el lugar correcto está en admirar la grandeza de nuestro Dios. El Señor en este salmo y en la mayoría de los salmos del Antiguo Testamento se refieren a Él como Yahvé, el Dios de Abraham, el de Isaac. Este es el nombre del pacto que fue revelado por Moisés en el monte Horeb. El salmista comienza apelando precisamente a este versículo que acabamos de describir de Génesis capítulo 1, y declaró que todos los cielos y las estrellas eran resultados ¿de qué? De la palabra del Señor. Es maravilloso este capítulo. Dios da su palabra y lo que Dios dice se ejecuta. El verbo era con Dios, y ahí viene también otra expresión que pudiéramos traer de Juan, lógicamente pudiéramos traer a este mismo proceso. Los cielos se refiere al sol, la luna, los planetas, las estrellas, las constelaciones, que testifican de todo lo que Dios ha creado. Hay una serie que se llama Inconmensurable, que se la propongo que la vean. Es un astrónomo que da conferencias a los jóvenes, y él hace una recopilación de evidencias astronómicas mirando la maravilla de la creación de Dios dentro de las diferentes galaxias, constelaciones y estrellas que componen. Es una maravilla. La creación de Dios es algo extraordinariamente bello. Ahora, con todo este auge, por ejemplo, de usar la luna como un lugar para turismo, otros lo quieren militarizar, la conquista del espacio, pudiéramos llamar, pues esto se evidencia cada vez más cuando envían mayores cantidades de sondas a cada uno de estos espacios. Él habló
y todo comenzó a existir. Lo nombró. El versículo 7 habla, dice que juntó las aguas. Dice el versículo 7 que juntó las aguas. Y aquí tenemos un eco que quizás de Éxodo capítulo 15. El mar rojo se abrió y luego se unió. Juntó las aguas y los adversarios quedaron totalmente aniquilados, pero el pueblo de Dios estaba en un lugar seguro. Se usa en estos versículos 6 y 7 un lenguaje pues cananeo para describir el Éxodo. 10 tiene poder sobre toda la fuerza de la naturaleza. Recordemos a Jesús calmando la tempestad y haciéndose gran bonanza en el mar, en aquella barca donde estaban sus discípulos. El temor de Jehová es el tema prominente de los escritos sapienciales. Significa reverenciar, glorificar y obedecer a Dios. Dios desea que todos los habitantes de la tierra tengan una relación con Él, una relación de admiración y de respeto. El salmista continúa proclamando la grandeza de Dios. El Señor no solamente hizo los cielos, controla las corrientes de los mares. Dios reina sobre las aguas, que a menudo simbolizan el caos. Él trae el orden y proclama que Dios juntó las aguas en un montón. Y así como los agricultores amontonan su cosecha en un granero. Estos versículos son una expresión maravillosa de esa admiración que tenemos o manifestamos hacia Dios. Lo manifestamos a través de su creación, pero su creación también se revela por medio de su poder. Y el versículo siguiente del Salmo 33 nos traen esta enseñanza. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los que habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Aquí está evidentemente un llamado a un temor, que no es el temor de estar temblando como la fobia o el temor que hicimos descripción al inicio en la introducción, sino que es una admiración ante ese poder inagotable, ese poder maravilloso y que Dios ha puesto en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, y accedemos a Él por medio de su Hijo Jesucristo. Tema Jehová toda la tierra. Es decir, esta manifestación de poder debe ser verdaderamente analizada. Debemos temerle por su poder infinito y porque es dueño, y además porque merece toda la adoración. Merece toda la adoración. Contemplar que el infinito poder creativo del Señor debe provocar entonces una alabanza y una adoración y un gozo para todo el pueblo. Sin embargo, debe provocar otras emociones más intensas, la del temor. El salmista reclama que toda la tierra tema al Señor. La mayoría de las personas naturalmente sienten miedo cuando piensan que están en peligro. Incluso los veteranos de guerra más valientes admiten que muchos de los días en campaña sintieron el temor. El temor del Señor es un tema prominente en el Antiguo Testamento. Pero en algunos casos se refiere al intenso terror que experimentan algunos malhechores cuando fueron confrontados por el justo poder de Dios. En la mayoría de los casos, sin embargo, el temor de Dios se usa en sentido más matizado para hablar de un profundo asombro, y esa es la admiración que estos versículos nos van a traer al pueblo de Dios. Nuestro temor es ese sentimiento de admiración a ese Dios que está por encima nuestro, pero que a la vez ha venido a nosotros por medio de su Hijo, y que también por medio de su Hijo ha mostrado su amor para con nosotros. Ese debe ser el enfoque de nuestro amor. Es el tipo de lo que llamamos amor reverente, se llama el principio de la sabiduría, el conocimiento, en numerosos pasajes. Como Pablo les dijo a los creyentes en Filipos: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese debe ser entonces el enfoque de nuestras vidas. ¿A dónde colocar entonces nuestros temores? A esa admiración de Dios. A esa admiración de Dios. Admirar a ese Dios grande, a ese Dios tan especial. Por el contrario, el Señor a menudo le decía a su pueblo y a sus profetas que no tuvieran miedo, porque Él los iba a cuidar en los malos tiempos. Y de hecho, la historia bíblica confirma el cuidado de Dios en los malos tiempos y también
el apacentar en los buenos tiempos. Él promete estar con el pueblo de Dios en el pasado y de defenderlo. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, con Josafat y otros que recibieron por Dios, recibieron la seguridad y el apoyo. La seguridad y el apoyo que viene del Señor. ¿Dónde entonces colocar tu temor? Colócalo en el Señor, en esa admiración a ese Dios santo. Su santidad. Isaías se ve obligado a confesar pues temerosamente su pecaminosidad ante el santo Señor. Cuando lo vio sentado en el trono sublime, se sintió admirado. Y Apocalipsis hace un retrato que evidentemente debe traer una gran admiración, porque el temor de Dios estaba muy presente en ese evento profético que Juan nos describe. El salmista reitera que Dios hizo el universo. En el versículo 6 nos lo estuvo diciendo y afirma que todo lo que Dios tenía que hacer era susurrar que se hiciera realidad. Cuando Él expresa su poder se expresa y su mandato en el tiempo y el espacio, la materia y la energía se mantienen firmes. El énfasis entonces de este versículo fue hecho porque Dios sostenía su creación por medio de su poder. Y si ese poder es con nosotros, ¿quién entonces puede estar en nuestra contra? Los versículos 10 y 11 nos hablan de otra manifestación de esta admiración. Debemos sentirnos protegidos, sentirnos cuidados. Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados, pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. El salmista alabó a Dios por su poder en la creación. Ahora le alaba por su poder y por su control de la historia humana. Él merece la alabanza porque es Señor sobre todo. La creación descansa en la palabra divina. La historia descansa en el plan divino. En sus actos, la historia también se usa con ese control de la naturaleza. El progreso de la alabanza desde la palabra creadora de Dios y la alabanza de su plan en la historia es una consecuencia teológica dentro de la teología del pueblo hebreo. Los propósitos de Dios se cumplirán. Los propósitos de Dios se cumplen a cabalidad. No hay nada de su palabra que se deje de cumplir. Y eso nos debe dar entonces una seguridad, porque Él nos ha protegido. Si protegió a los próceres que aparecen en la Biblia, también va a proteger a su pueblo en la actualidad, porque Dios no ha cambiado. Los propósitos de Dios nos dan entonces confianza. Y los pensamientos de su corazón enfatizan que Dios hace las cosas coherentemente y no las va cambiando caprichosamente. Y este ve en los dioses del Olimpo, ¿no? Estas descripciones que aparecen, como hay muchas películas que aparecen con determinados caprichos, y esos caprichos llevan a guerra. Dios no es un Dios caprichoso. El único Dios del universo no es así. Su corazón en el Antiguo Testamento es el centro del hombre, incluye emociones, pero enfatiza más lo intelectual y lo racional. El salmista había establecido la creación del universo por delante de Dios y su soberanía sobre él. Ahora su objetivo de las naciones de los pueblos de la tierra afirman que el Señor frustra los consejos de las naciones. Especialmente quiso decir que anula los propósitos de los países y reyes que niegan la soberanía de Dios. Pero el pueblo que reconoce a Dios está protegido de una manera muy especial bajo las manos del Señor. Las naciones son, en hebreo, yomin, es una palabra hebrea, o gomi, o goyim, que se utiliza para los gentiles, y muchas veces va a declarar o tiene que ver con tiempo futuro. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Así lo dice el Salmo 86, versículo 9. Él es el único en toda la humanidad, y el propósito de Israel es traer luz de Dios a todo el mundo. También te di por luz en las naciones para que seas mi salvación hasta los posteros de la tierra, dice Isaías 49, versículo 6. Esta promesa se cumplió en Jesucristo y se sigue cumpliendo en la iglesia. El temor de la iglesia no debe estar entonces en ninguno de estos puntos, o de estas fobias, o de estas preocupaciones.
debe estar en esa admiración al Dios grande, al Dios maravilloso, al Dios que ha prometido estar con nosotros, al Dios que continuamente nos acompaña y al Dios que continuamente abre puertas que nadie puede cerrar. Así que cuando seas tentado a sentir algún tipo de temor, algún tipo de preocupación o algún tipo de quietud, concéntrate más bien en admirar la grandeza de tu Dios, porque el Dios tuyo va delante de ti, abriendo puertas, abriendo puertas. Él tiene la llave y nadie puede cerrar las puertas que Él abre. Echa fuera todos tus temores y ponlo en el lugar correcto, que sea más bien una admiración al Señor. Pero también mirando el temor de Dios no solamente es admiración. Los versículos siguientes nos animan a que miremos el temor a Dios como un sentido de reverencia a la grandeza de Dios. Es decir, estamos admirados de Dios y estamos reverenciando esa grandeza. Primero admiramos y luego reverenciamos, nos inclinamos hacia esa grandeza. Los versículos del 12 al 15 pues manejan esta idea. Dice el versículo 12: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurado lo llama la nación cuyo Dios es Jehová. Es decir, que si tu Dios es Jehová, eres feliz, eres bienaventurado. Y eso es algo maravilloso, porque puedes tener la seguridad que entonces de que Dios nos bendice. Dios nos bendice. Bienaventurado, qué privilegio es conocer que este Dios único y todopoderoso y a la vez misericordioso, qué privilegio es ser escogido por Dios. El Nuevo Testamento hace claro que cada creyente es escogido por Dios. Él llamó a toda la humanidad, pero toda la humanidad no ha venido, pero los que han venido a sus pies, Él los quiere bendecir y les quiere ofrecer esta tremenda majestuosidad que Él tiene para con nosotros. Los versículos 13 y 14 nos hablan que desde de esa grandeza, de esa majestad, Él nos atiende. ¿Cómo es posible que en un mundo tan amplio, donde somos un punto, a veces insignificante, y cuando usted sube al espacio, a cierta altura, en cualquier avión usted ya no puede divisar ciertos contornos del mar? Solo cuando el avión desciende usted puede comenzar a mirar un poco de la geografía del lugar. Usted puede mirar detalles a medida que se acerca, puede hacerlo más. Pero imagínense Dios en su grandeza, que está viendo. Usted y yo no somos nada, somos un punto, algo insignificante, pero Dios le ha placido. Dice la palabra: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Miró sobre todos los moradores de la tierra. Qué importante que desde su majestuosidad Dios nos atiende. Dice que no cae ni un cabello de nuestras cabezas sin que Dios lo sepa. Sin que Dios lo sepa. Y es muy interesante que tengamos esto claro. La palabra todos aparece 3 veces dentro de los versículos del 13 al 15. Dios sabe todo. La base de su juicio es completa. No es parcial como en los juicios humanos. A veces en los juicios humanos determinadas expresiones, el abogado dice: debes enfatizar en esto porque aquí podemos sacar un poco más de dinero, debes enfatizar en este otro punto porque aquí se parcializa un poco y eso lo aleja un poco de la realidad. No es el caso del juicio de Dios. No, este hecho de que Dios sea así nos da una confianza, porque Él atiende los factores de nuestra situación. Dios te está cuidando. Dios está cuidando. Dios no solamente ve lo suyo, sino que mira a todos los habitantes de la tierra. Todos estamos en el ojo de Dios, porque se interesa por todo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó al mundo. Murió por todo. Es decir, que tenemos que entender los motivos y los sentimientos de su corazón por el cual lo hizo. Hay muchas causas externas para que algunas personas sientan pánico. Por ejemplo, alguna experiencia pues traumática, como esta que le describí de la persona que sufrió el ataque de un león en un zoológico. Pero hay otras más que han sufrido
por ejemplo, un naufragio, un asalto, situaciones que son muy controversiales. Bueno, eso puede generar lo que se llama ataques de pánico. Esos padres que muestran un excesivo temor, que por todo hay que tener temor, los hijos a veces se crean muy inseguros, porque para todo entonces es un peligro y no hay cómo resolverlo. O quizás alguna otra forma que le asusta a los demás, quizás también baja autoestima. Vivimos en una sociedad que a veces que la autoestima está establecida por lo que la gente piense y no por lo que piense Dios. Por eso les animo a poner sus temores o reconocer precisamente esta grandeza de Dios y no mirar hacia abajo, mirar hacia arriba. Pablo dice: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando yo ya fui hombre dejé de ver al niño. Deja atrás todos esos temores y esas inquietudes y esas preocupaciones, deje eso en las manos de Dios. Él nos anima a que traigamos nuestras cargas, traiga sus cargas a esos temores y déjelo en el altar. Cuando usted se levante del altar, deje eso ahí, váyase usted libre por la mano poderosa de Dios. Hay muchas cargas emocionales, vivimos con mucho estrés, negando los sentimientos, que estamos a veces tristes, preocupados, vivimos con muchas máscaras. Hay un estrés por esa ansiedad interna. Tenemos ansiedades, pero mostramos un rostro como si todo no estuviera pasando nada, porque tenemos personalidades que buscan complacer a los demás. Yo te animo a que busques complacer al Señor y busques refugiarte o reverenciar el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte cuando fuere tiempo. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así nos recomienda Pedro, que era un hombre bien ansioso. Pedro quizás sería el símbolo de la ansiedad entre los discípulos del Señor, pero aprendió y nos está recomendando que hagamos, echar nuestras cargas. ¿Ante quién? Ante ese Dios que nos instruye, ante ese Dios que nos prepara. Es importante que echemos nuestra entidad. Que el salmista escribió que el Señor formó el corazón de todos como un alfarero en el torno. Él moldeó las motivaciones humanas para actuar de acuerdo a su voluntad soberana. Sin embargo, su soberanía, Dios ha permitido que los seres humanos tengamos libre albedrío. ¿Dónde vas a colocar tu temor? A lo mejor tú tienes esa capacidad de hacerlo. Dios te recomienda que lo dejes delante de Él y que te enfoques más bien en Él. Es decir, que Dios está atento al corazón humano, porque Él conoce todas sus obras. Las obras de Dios de aquellas acciones se basan más bien en algo planificado. El Nuevo Testamento revela que las obras no establecen la salvación de uno, que solo se recibe por gracia, y esto viene de las manos del Señor. Es importante entonces que aprendamos a descansar, a disfrutar de esa protección. Déjate abrazar por el Señor y siente su amor, no echa fuera todo tipo de temor o ansiedades en ese sentido. En tercer lugar, pudiéramos mirar también el sentido del temor a Dios como someterse a la grandeza de Dios, reverenciarlo. Primero, admirarlo. Segundo, reverenciarlo. Pero tercero, someterse. Lo que quisiéramos hablar como obedecer lo que Dios está diciendo. El versículo 18 dice en la palabra de Dios: pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. El Señor cuida. ¿Estás esperando en el gran amor de Dios? Dios te cuida. Dios te cuida. Puedes estar convencido. Dios te cuida. En los versículos 18 y 19 vuelve a reflejar la providencia de Dios sobre su pueblo. Entonces Dios es un Dios providencial. Si la omnisciencia de Dios garantiza su juicio, la providencia garantiza el cuidado de los justos.
Somos así porque, es decir, podemos estar convencidos porque Dios nos va a cuidar. La misma metáfora que ya hemos usado, los ojos de Jehová, se usan también en este pasaje. Dios cuida a los suyos. Es la promesa, y no solamente la promesa, es también la experiencia de los creyentes. Escuche los testimonios de los hijos de Dios y usted va a confirmar que Dios cuida de su pueblo. El salmista nuevamente le atribuye cualidades humanas a Dios. Obviamente Dios no necesita ojos para mirar por todas partes, pero es la manera metafórica en que lo podamos estar entendiendo. El salmista afirma esta tremenda verdad. Es decir, ellos también, los que son fieles, dependen del amor y la fidelidad del Señor. Esperan con gran esperanza, o esperan con gran esperanza, con una confianza plena, cómo Dios va a satisfacer sus necesidades y sus inquietudes. No tengas temor. Si Dios va contigo, ¿quién contra ti? Ese es el temor, ese es el enfoque correcto de dónde poner nuestro temor. Se aplica de una manera muy particular al pacto de amor inquebrantable de Dios con su pueblo Israel. Su amor permanece bajo todas las circunstancias. Israel de dura cerviz, pero siempre estuvo la mano de Dios dispuesta ahí. El pueblo se alejaba, pero Dios se mantenía en el mismo sitio. Refúgiate entonces en ese Dios. Quédate esperando en Él. Dice los versículos 19, para librar su alma de la muerte y para darle vida darle vida al hombre. Dice este texto. Es decir que lo que tenemos lo que temen a Dios, confían en que Él los salvará de dos terribles destinos. Primero, la muerte. La humanidad teme la muerte. A medida que se avanza la edad, la psicología confirma de que hay más temores de la muerte. Comienza a hablarse más de este tema, a estar más presente. No quiere decir que no haya mortalidad que en los jóvenes, pero los jóvenes en su psicología no piensan mucho acerca del tema de la muerte. Pero a medida que la edad se acerca, la realidad se hace más, las personas piensan. Pero aquí se refiere a la muerte eterna. Pero Dios nos ha librado, nos ha concedido vida eterna en Cristo Jesús. Entonces no tenemos que tener temor. Los que confían en Dios buscan que les mantenga con vida en tiempos de hambruna. No he visto justo desamparado ni que su simiente bendiga pan. Dios no nos va a cuidar. Es importante que estemos seguros de eso. En la Gran Depresión mucha gente se sintió muy preocupado, en los tiempos de guerra también, donde los alimentos escasean. Hay épocas complicadas. Ahora tenemos un incremento notable, más de un 20%. Ha subido el valor de la canasta básica en los Estados Unidos, y el salario sigue inalterable, pero Dios va a proveer, y esa es la gran verdad que tenemos que descansar. Disfrutemos entonces de esa protección del Señor. Los versículos del 20 al 22. Tú nos das tu ayuda, nos proteges como escudo, por eso confiamos en ti. Nuestro corazón se alegra porque en ti confiamos. Dios nuestro, que nunca nos falte tu amor, por eso esperamos en ti. Por eso esperamos en ti. Esta estrofa es una consecuencia teológica de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Es decir, es un canto de alabanza. La conclusión del Salmo muestra la profundidad de la fe de los adoradores. El cántico de alabanza llega a ser una oración de fe. El salmista está seguro de que la respuesta de Dios a esta confianza, Dios no nos va a desilusionar nunca. Dios nos va a acompañar siempre. Este salmo logra la integración de creencias teológicas básicas del pueblo de Israel, como creación, providencia, elección, historia, el pacto, la historia, el poder, la misericordia de Dios, y todas estas características lo unen en una adoración tremenda, una adoración donde verdaderamente se expresa por medio del canto que como pueblo de Dios
debemos someternos a la grandeza de nuestro Dios, someternos a la grandeza de Dios. Es una confesión de confianza en que Dios va a suplir, y por eso esperamos en Él y en sus promesas. La confianza de los que temen a Dios es segura, porque Él es nuestra ayuda y también nuestro escudo, como dice el texto. Los escudos eran parte de los equipos militares de los ejércitos antiguos, pero a diferencia de los reyes antiguos que defendían de su poder militar y sus escudos, el pueblo de Dios va a depender de Dios, que aquí aparece como escudo para la victoria, y depende de Él entonces para su protección, porque el escudo tiene una función más bien protectora de las partes más vulnerables de los soldados portadores de este armamento. Dios se manifiesta como ese escudo. El Señor mismo es tu defensa. No tengas temor. El Señor mismo es tu defensa. Los atributos más importantes de Dios, su misericordia, aparecen también en este versículo. El salmista concluye este poema con una breve oración dirigida al Señor. Le pide a Dios que su misericordia continuara descansando sobre ellos, porque ellos esperaban confiadamente de que Él iba a obrar. La misericordia de Dios descansara sobre ellos. Por lo tanto, la confianza es la esencia de la verdadera fe. La verdadera fe es confianza. Echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor y enfócate en someterte bajo la poderosa de Dios. Una cosa es creer en Dios de manera intelectual, pero otra distinta es poner nuestra confianza sin reserva en Él cuando las cosas andan mal. Cuando empieces con temor o asombro, es algo pues saludable a Dios. Crea que Dios tiene autoridad sobre usted. Reconozca esto. Someter significa reconocer que Dios tiene autoridad sobre usted. No todos lo hacen. Hágalo usted. Reconozca que Dios tiene autoridad sobre usted y crea que el control de Dios tiene también, que Dios tiene el control sobre sus circunstancias. No veas enemigos y problemas en todas partes. Mira a Dios que abre y trae soluciones en todas partes. Ese debe ser nuestro enfoque verdadero en estos tiempos. Acepta que el temor de Dios no es parte del plan, que el temor no es parte del plan de Dios para tu vida. No es para que vivas como un conejo temeroso. No, ese no es parte del plan de Dios. El temer no es confiar, es no confiar en Dios. Y lo que el texto nos está diciendo es que nuestra confianza esté en ese Dios al cual admiramos, al cual reverenciamos y en el cual, como nos dice el texto, nos sometemos también. El temor es apropiarse de la gracia de Dios. Por eso coloca tu temor en el lugar correcto y somete a esa gracia de Dios. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¡Qué maravilla! Por lo tanto, pon el temor en el lugar correcto. Teme a Dios. Y temer a Dios significa que admiremos a Dios por su grandeza. El temor de Dios significa que reverenciemos a Dios por su grandeza. Y el temor a Dios significa que nos sometamos nuestras vidas a esa grandeza de Dios. Ese es el lugar correcto para nuestros temores. Teme a Dios y guarda sus preceptos. Oremos. Padre Celestial, bendice, Señor, nuestras vidas y ayúdanos por medio de esta palabra, Señor. En el nombre de Dios oramos. Amén. Que Dios les bendiga y les esperamos el próximo domingo.